No todos los mensajes que nos llegan a nuestras redes sociales son inofensivos. Algunos no deberían haber sido abiertos nunca. Detrás de la pantalla, no sabes quién o qué nos escribe, y mucho menos con qué intenciones. En esta historia, Samuel era un chico que solo buscaba compañía, pero terminó encontrando algo más. Algo que lo llamó desde la oscuridad, que lo sedujo con palabras bonitas, y que jamás lo dejó ir. Sin más, comencemos con la historia de hoy. Samuel había pasado la tarde como tantas otras, en su habitación, con las luces apagadas y la pantalla del celular ardiéndole en la cara. Las notificaciones eran escasas, y el silencio de la casa lo envolvía como un manto. A veces deseaba que algo rompiera esa monotonía. No sabía que esa noche, su deseo se haría realidad. A las 7:43 de la tarde, recibió un mensaje de una cuenta desconocida. El nombre, Sida. No tenía amigos en común, ni publicaciones visibles. Solo una foto de perfil granulada, donde apenas se distinguía el rostro de una chica. Sombras cubrían la mitad de su cara, pero algo en sus ojos, en la textura borrosa de esa imagen, lo hizo detenerse. Respondió sin pensarlo demasiado. Hola. La respuesta fue casi inmediata. Eres de aquí, ¿verdad? Desde ese momento, los mensajes comenzaron a fluir con una naturalidad extraña. Sida escribía como si lo conociera de antes. Samuel, desconcertado, pero intrigado, se dejaba llevar. Ella parecía saber qué decir para mantenerlo atado, como si tocara teclas específicas de su soledad. Cuando le mandó una nota de voz, Samuel la escuchó 3 veces. Había algo en su tono, era dulce, pero también había una vibración oculta, como si su voz se grabara desde muy lejos, o desde algún lugar donde no debía haber señal. A las 11:12 de la noche, Sida fue directa. Necesito verte, es importante, ¿puedes venir? ¿Dónde? En el cerro, justo donde empieza el camino de tierra, a medianoche. Samuel dudó. Le escribió que era tarde, que sus papás se podían despertar. Pero la idea ya estaba sembrada. Algo en ella le decía que no podía dejarla esperando. A las 11:53, salió por la ventana. Tomó una linterna vieja del cajón y se echó una sudadera encima. El camino hasta el cerro era silencioso. Las casas dormían. El pueblo parecía suspendido en otro tiempo. Cuando llegó al punto acordado, no había nadie. Solo los grillos y el viento soplando con una voz que no lograba reconocer. Apuntó la linterna hacia el camino, después hacia los árboles. Nada. Dio algunos pasos, su respiración haciéndose más tensa. El aire olía a tierra húmeda, pero también a algo más, como metal oxidado. Sida, susurró, sabiendo que no obtendría respuesta. Dio media vuelta, y ahí estaba. Un chico parado justo detrás de él. Tenía su misma edad, quizá un poco mayor. Ropa sencilla, rostro tenso. ¿Tú también viniste?, preguntó el desconocido, con la voz a media garganta. Samuel asintió con cautela. Sí, una chica me escribió. Dijo que necesitaba ayuda. El otro frunció el ceño. ¿Medianoche? ¿Tú también? Hubo un breve silencio. Luego, como si ambos llegaran al mismo pensamiento al mismo tiempo, sus rostros cambiaron. ¿Se llamaba Sida?, preguntaron casi al unísono. La incomodidad que ya sentían se multiplicó. El chico se llamaba Fernando. Ambos compartieron el mismo gesto de confusión, como si se vieran en un espejo deformado. Decidieron irse juntos. El camino de regreso fue tenso. A mitad de la vereda, Samuel alzó la linterna. Un bulto oscuro a un costado del camino llamó su atención. Se acercaron lentamente. Era un cuerpo. Joven, igual que ellos. Boca abierta. Ojos vacíos, como si nunca hubieran aprendido a ver. Junto a él, un celular encendido. En la pantalla, una conversación abierta con Sida. Último mensaje recibido, ¿ya vienes? Un crujido entre los árboles los hizo girar al mismo tiempo. Una lechuza, blanca pero empapada de sangre, los observaba desde una rama baja. Sus ojos eran de un rojo opaco, como rubíes enterrados en carne. Cuando chilló, el sonido no fue como el de un animal, sino algo más, un murmullo de odio, de hambre. Ambos corrieron, los arbustos se cerraban a su paso. Ramas afiladas les rasguñaban la piel, como si el bosque intentara tragárselos. En cierto punto,
Después de tanto correr entre la maleza, Samuel perdió de vista a Fernando. Con su respiración agitada, intentó buscar para todos lados, pero no veía nada. Samuel gritó el nombre de Fernando, pero no hubo respuesta. Solo sus propios jadeos y el crujir de la maleza detrás de él. Entonces, un grito. Lejano, agudo, lleno de dolor. Un grito que se interrumpió de golpe, como si algo lo hubiera cortado en seco. Samuel temblaba. La linterna temblaba con él. Entre el follaje apareció una pequeña capilla, vieja, sin puerta, cubierta de musgo y grietas. Entró sin pensarlo. La oscuridad era casi total dentro de esa capilla. El silencio era más denso ahí dentro. Solo su respiración y el sonido lejano de ramas rompiéndose. Entonces, una luz se coló por el marco de la puerta. Una linterna. Fernando, susurró Samuel, sin moverse. La luz permanecía inmóvil. Entonces, detrás de esa luz, una silueta. Una lechuza, de pie, quieta. Las alas se plegaban con lentitud antinatural. Y entonces, los huesos comenzaron a crujir. La criatura se alzó, estirándose. El cuerpo cambió. Las plumas cayeron. La forma humana emergió como una larva oscura de la carcasa. Una figura femenina, alta, torcida. Rostro cubierto por un velo desgarrado. Dedos largos como espinas. Ojos que no eran ojos, sino pozos vacíos que absorbían la luz. Samuel retrocedió, pero llegó al fondo de la capilla. La criatura dio un paso adelante. No caminaba, flotaba apenas sobre el suelo. Cada movimiento era una amenaza. Sira, alcanzó a decir con voz quebrada, y la figura sonrió, con una boca que no debería existir. Desde aquel día, nadie volvió a saber nada de Samuel. ¿Y tú? ¿Alguna vez has recibido un mensaje misterioso? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te gustó, considera suscribirte, dejar un like y compartir con alguien que aún revise mensajes de desconocidos. Hasta el próximo video, y recuerda, no todos los mensajes son lo que parecen.